y a Susana Martín. Bueno, a Javier estudiamos en el mismo colegio hace muchos años, pero él, mucho más inteligente, la verdad, porque ya le veréis ahora su capacidad intelectual, a mí me parece desbordante, pues ha especializado en una cosa muy concreta, que además no se encuentra fácilmente en nuestro país, y es los sueños. Es un especialista en sueños. Es doctor por la Universidad de Camilo José Cela, y a estudiar, pues ha hecho un máster de psicoanálisis. Perdonad un que lea la chuleta, porque tiene muchos puntos que no quiero saltarme. Tiene un máster en psicoanálisis, es profesor de materias antropológicas en la Universidad de Salamanca. Su parte terapéutica está especializada en sueños. Ha sido discípulo directo de Luis Cencillo en este arte de interpretar los sueños. Ha creado una escuela suya que se llama Círculo de Sueños, o sea, lleva ya un recorrido bastante grande por todo esto, ¿no? Y además es una persona bastante conocida porque dirige un ciclo desde hace ya muchos años que se llama Encuentros con lo Sutil en el Centro Conde Duque, y es un ciclo por donde han pasado los grandes de nuestro pequeño ámbito de la conciencia y del desarrollo personal y de la comprensión del alma, etcétera, como es un Jodorowsky o como es ¿cómo se llama este hombre? Claudio Naranjo. Bueno, en fin, una infinidad de gente con la cual tiene trato directo y además continuado. O sea, es una persona muy interesante. Javier, bienvenido. Y luego tenemos también a Susana Martín, que también me dio la chuleta porque no sé. Bueno, Susana Martín Cueva. Porque le da más categoría. Ya la tiene, ¿eh? Compuesto, ¿no? Ya la tiene. ¿Has compuesto? No. Pues ella es psicoterapeuta gestal y sistémica. Es maestra de actores, ya está dedicada al mundo del teatro, pero da clases a los profesores que dan a su vez clases a los alumnos de teatro. Es creadora y directora de un teatro llamado Que Cura, Teatro Que Cura. Está formada en arte dramático, en constelaciones familiares, con León Garriga, en psicología, bueno, en varias escuelas, ¿verdad? León era uno de ellos. Psicología integrativa, tiene un posgrado en dinámicas grupales, en técnicas corporales y de meditación, hace movimiento auténtico, movimiento expresivo, ha hecho el proceso corporal integrativo. Este es el de Antonio. Ya. Este es el de Antonio, ¿no? Sí. Yoga Kundalini, feminidad, sexualidad sagrada, mindfulness. Quiero deciros que estamos ante una persona también muy inquieta y por tanto multidisciplinaria. Y han hecho un buen tándem, porque Javier se encarga de la interpretación y ella de la significación. Ahora os contarán un poco más detalle. Un aplauso muy grande para ellos. Bueno, buenas tardes y gracias por venir, ¿no? Sí. Claro, ser dos no sabes quién empieza. Bueno, yo sobre todo un poco sobrecogida, ¿no? Con toda ahí la introducción, Juan, muchas gracias. Muchas gracias a la Escuela de Atención también y muchas gracias a ti, Javier, también por la invitación a colaborar en el taller. Y muchas gracias a todos porque también con el día que hace que ha parado de llover un poco, ¿no? Pero gracias por estar aquí y compartir. Bueno, yo contaros un poco el recorrido un poco que ha dicho Juan. Sí, soy una persona inquieta, una mujer inquieta y bueno, mucha gratitud por eso, ¿no? Por sentir... Hola, pasad. No sé si hay algún sitio por ahí detrás. ¿Hay algún sitio? Queda una silla. Queda una silla. No quedan dos. Trae sillas diferentes. Sí estaría bien que los que estáis detrás, porque habíamos pensado un círculo, que cojáis, no, lo sé, pero que podáis ver todos. ¿Encontráis huecos para ver todos por detrás?
Sí, ¿no? Y hay una señora que... Como que os mováis un poco los de adelante, tal, para que por lo menos podáis estar presentes un poco, ¿no? Porque esto de tener, que no ves nada, ¿no? De encontrar un poco movimiento, que os acopléis un poco. Sí, quería, perdonad, vuelvo a interrumpir, Sí. era una pequeña explicación. Es que teníamos apuntadas a 18 personas. Entonces, bienvenidas todas las demás, las que no os habéis apuntado, bienvenidas. Pero que sepáis que habíamos cogido una sala acorde a ese tamaño. Hay otras salas más grandes, que hubiéramos estado mucho más cómodos, pero bueno, vamos a hacer entre todos el esfuerzo por acoplarnos, ¿no? Bueno, nada, que es un día yo creo también un poco como de introducción, ¿no? Y no es verdad, si el espacio es más pequeño, que si la luz, que si tal, pero bueno, que aquí estamos, que es lo importante. Y bueno, un poco eso, como decía Juan, de recorrido ha sido, para mí el teatro ha sido siempre un medio como de transformación y de conocimiento. Al final, conocer qué personaje eres y qué personaje tienes que interpretar y encarnar, pues me ha dado como siempre mucha información, ¿no? Sobre mí, sobre los demás y sobre el mundo. Y eso me llevó a todo lo demás. Y bueno, en este momento de mi vida, pues eso, colaborar contigo, Javier, ¿no? Un poco el ensamblar la parte de desarrollo que tiene Javier sobre los sueños de hace tantos y tantos años, ¿no? Escribiste un libro hace muchos años también, ¿no? Dos novelas sobre sueños. Y bueno, yo en la parte que más me toca, ¿no? Que es la parte de actuación, de dinámica grupal, y nada, y pues muy agradecida de estar aquí, así que... Muchas gracias. Bueno, yo quería preguntaros que ¿quién de los presentes sueña y recuerda sus sueños? Prácticamente casi todos, ¿no? Digamos que un 80% de personas. Claro, nos podemos preguntar cómo convoca tanto la cuestión de los sueños. Los sueños suelen interesar a la gente mucho, pero hasta cierto punto. Es decir, todo el mundo sueña, todos soñamos, aunque no nos acordemos. Algunos nos acordamos, otros menos. Solemos decir que si te acuerdas de tus sueños, tus sueños se acuerdan de ti. Es como, ¿cómo puede ser esto? Porque entre el sueño y nosotros hay un diálogo. En realidad estamos hablando como aquel del cuento hindú que llega después de mucho tiempo al cielo, toca la puerta y entonces le abre el mismo, ¿no? Y dice, ¿qué haces aquí? Pues con los sueños pasa un poco lo mismo, que estamos hablando con nosotros cuando hablamos con los sueños. Es un diálogo interno, ¿no? Aquello que decía el Talmud y que yo suelo escribir los artículos siempre como entrada, ¿no? De que los sueños son cartas que nos escribimos a nosotros mismos, y yo añado que muchas veces lo abrimos. Tenemos la posibilidad de tener esa comunicación, de tener esa información, y no la empleamos. ¿Y para qué sirven los sueños? Podemos preguntarnos, ¿para qué sirve hablar con uno mismo? ¿No? Si estamos locos, hablamos por la noche, o de algún modo estamos reflexionando durante la noche de maneras muy distintas. Hay bastantes fases del sueño, más de las que se han establecido de un modo académico, y hay en concreto un par de fases del sueño que están entrelazadas. Una es más reflexiva, que es la fase que nos da la sensación de haber estado trabajando toda la noche o haber estado pensando en el diurno todo el tiempo. Esto nos habrá pasado a muchos, ¿no? Que tienen la sensación de jugar. Incluso hay quien descubre el autogiro soñando en la siesta, ¿no? Como Juan de la Cierva, ¿no? Que dejó justo a Wagner las Valquirias, siempre están las Valquirias en cosas de helicópteros, autogiros, como la película aquella de Apocalipsis Now, ¿no? Entonces tuvo una visión de un avión que miraba para arriba y ahí nació el autogiro, ¿no? O los Beatles componiendo canciones, o es como un sueño que empleamos para trabajar y para reflexionar el diurno. Y luego hay otro sueño, por así decirlo, donde se producen cambios en la química cerebral y hay partes del cerebro que dejan de funcionar y otras que se activan más. ¿Qué partes dejan de funcionar? ¿A quién se le ocurre alguna? ¿Qué es lo que no tenemos cuando soñamos? La razón, ¿no? El sentido de la lógica. El sentido de la lógica. El frontal se duerme. No vamos a decir se apaga, se duerme. Por lo tanto, no tenemos juicio lógico sobre lo que está ocurriendo y entramos en un espacio distinto. Sin embargo, los sueños, ¿cómo los vivimos? Muchas veces nos emocionan, tanto como la propia vida o incluso más. ¿Por qué? Porque esa parte del cerebro está funcionando a pleno rendimiento. Tanto la memoria como la zona de imágenes, como la zona donde residen los sentimientos, está funcionando a pleno rendimiento. La amígdala está
al máximo rendimiento. Por eso los sueños son tan emocionantes. Y a veces nos despertamos y decimos, pero si es que es más real que esto, ¿no? Algo así, ¿no? Esto los clásicos de los sueños no lo sabían. Ha habido que esperar a los años 60 en Estados Unidos, cuando la llamada neurociencia tiene su origen y se comienza a observar el funcionamiento del cerebro de un modo muy básico. ¿Básico cómo? Pues básico como qué zonas se colorean, qué zonas se activan. Claro, el problema de la neurociencia, porque sobre todo ha sido a la mejor sobre la cabeza de este movimiento intelectual con respecto a los sueños, que en Estados Unidos es muy fuerte, ha llegado a una serie de conclusiones. Básicamente lo que he contado de un modo mucho más científico, de un modo mucho más determinado y de un modo mucho más concreto, pero se ha quedado sin relato, ¿no? La neurociencia no explica qué zonas del cerebro funcionan con los sueños y qué zonas no, y por tanto nos puede explicar en qué consiste un sueño de parálisis. Cuando hablo de sueño de parálisis, muchos habréis soñado alguna vez que no podéis correr, que no podéis salir corriendo, ¿no? Esto lo hemos soñado casi todos alguna vez, ¿no? Pues ¿cómo se produce el sueño? Pues ese sueño se sabe que está en una fase en que la psicomotricidad, que también queda dormida del cuerpo, porque si no saltaríamos por la ventana soñando. Algunos damos patadas en la cama, pero no volamos ni corremos, ¿no? La psicomotricidad está a punto de dormirse del todo y hay un atisbo de lucidez en el sueño. Estamos saliendo de una fase y entrando en otra, y entonces nos da la sensación de que no podemos movernos, ¿vale? El cerebro es una máquina de hacer relatos y ordenarlos. Hay un experimento clásico, el de Seligman, en el cual nos pone una música y unas imágenes y nosotros vamos ordenándolas. Pensamos que es el orden que tienen, pensamos que no son aleatorias, sino que responden a un orden determinado. Algo así pasa con el cerebro en la formación de los sueños. En realidad, en lo inconsciente están todas las imágenes que captamos en el diurno, más otras estructuras mentales que Jung llamaba arquetipos, que también están en nuestro cerebro profundo, y emergen a través del sueño. Emergen en forma de historias, como una máquina de cine. No sé si alguien ha montado cine o ha tenido un cinexin en casa, o todos tenemos esta experiencia, ¿no?, de montar alguna peliculita de aquellas de Super 8 o modernamente en digital, ¿no? Si montamos una película de manera distinta, genera otro relato, pero todos los relatos acaban teniendo como una explicación. Algo así pasa con los sueños. Entonces, tenemos un cerebro que es ordenador, que busca sentido a lo que sueña y que parece que tiene algo de sentido. La neurociencia, decía, se ha quedado como sin relato. Entonces, ¿qué ha hecho la neurociencia? Pues explicar los sueños simplemente como cambios de constantes bioquímicas, ¿no? Hay cambios de sustancias cerebrales, y como una especie de reseteo de la cabeza. Por la noche reseteamos la cabeza porque el cuerpo lo necesita, porque nuestra biología lo necesita, porque nuestro cerebro lo necesita, si no moriríamos, y entonces soñamos. Pero los sueños para la neurociencia oficial no tienen ningún sentido. Esto se ha extendido mucho en la psicología. También hay corrientes cognitivo-conductuales que prescinden del sueño para cualquier conocimiento del ser humano, ignoran el sueño, dicen que no es real el sueño, que por tanto no es producto de un comportamiento, que por tanto no se puede corregir, que por tanto no interesa. Pero claro, ahí surgen las preguntas: ¿y si el sueño es totalmente aleatorio y no tiene sentido, por qué se repite el sueño? ¿Puede tocar 2 veces el mismo número de la lotería? Es casi imposible. ¿O porque un sueño continúa donde habíamos dejado otro sueño? ¿O porque un sueño nos explica el sueño anterior? A esto no han podido responder, ¿no? La cabeza de este movimiento, Van Hobson, es un autor interesante. En los últimos años de su vida, tras un problema que tuvo cerebral, ha cambiado completamente de orientación y ha llegado a una conclusión que es muy antigua, que es que cuando estamos en diurno estamos haciendo algo parecido a soñar. Esto es interesante. Cuando vivimos el día estamos haciendo algo parecido a soñar. Nuestro cerebro está ordenando una serie de sensaciones, una serie de pensamientos, una serie de imágenes que tenemos internas y externas, construyendo un relato, que es lo que hacemos todos, construimos un relato, ¿vale? Entonces, esto para entrar un poco en la cuestión de qué son los sueños y los sueños que pueden aportarnos. Bueno, pues en la antigüedad se pensaba que los sueños eran comunicación con los dioses, con lo divino, con la magia, ¿no?, con lo intuitivo, pero los sueños se empleaban profusamente en Caldea, en Grecia. Los romanos también tenían diccionarios de sueños parecidos a los que tenemos hoy en día, que de poco sirven, pero bueno, tenían diccionarios simbólicos sobre sueños, y uno soñaba con un carro y iba a ver el carro, ¿qué significa, ¿no? Hoy en día soñamos con un caballo, pero claro, no es lo mismo que sueñe con un caballo un señor que monta caballo, y un señor que trabaja en un matadero, y una joven enamorada, ¿no?
no tiene que ver nada el caballo. El símbolo es universal, pero es personal. Entonces decía que los sueños requieren un relato, y el relato, la primera persona que monta un relato coherente en la modernidad es Freud, que todos conocéis. Freud monta el relato que la experiencia clínica te deja ver, que comienza a trabajar con mujeres que padecen histeria y entonces genera un relato por el cual descubre que hay un inconsciente. Cambiando el siglo, hacia 1900 termina la obra, un año antes termina la obra de la introducción del análisis de los sueños, y llega a la conclusión de que el sueño es aquello que más información nos puede dar de nuestro inconsciente. O sea, es que dice, prácticamente los sueños, hay 4 o 5 maneras de manifestarse de lo inconsciente, y los sueños son la principal, y es la que más información nos va a dar. Y eso es muy correcto. A partir de ahí él empieza a tratar de dar explicaciones con su genio, un grandísimo genio, empieza a tratar de dar explicaciones a los sueños, y se basa en sus teorías en los sueños y los sueños en sus teorías. Entonces va cogiendo las pulsiones, va cogiendo el concepto de la represión, por supuesto su relato edípico, la castración, entonces va construyendo toda una teoría sobre los sueños, que tiene fases paracientíficas muy interesantes, porque dice, el sueño se alimenta de los días precedentes, el sueño y es correcto, el sueño se alimenta del material diurno, el sueño expresa un deseo, ahí empiezan los problemas, pero claro, expresa un deseo o no expresa un deseo, ¿por qué limitarlo a un deseo? El sueño expresa un deseo de carácter libidinal, el sueño tiene un componente, vamos a llamarlo, no sexual, porque no era exactamente sexual, sino pulsional, erótico, ¿no? Pero claro, le va a ser un discípulo que es un hereje de Jung. Entonces Jung dice aquello que cuenta Campbell, ¿no? Que Freud estaba sentado en una ballena y pescaba sardinas, y decía, aquí está el inconsciente, la pulsión, ¿no? Y no se daba cuenta que estaba sentado en una ballena. Entonces Jung, para Jung, el concepto de inconsciente se abre, se amplía, y claro, Freud, muy celoso por una parte, seriamente celoso de él, profesionalmente, y luego con un punto de vista moral muy estricto, le dice, Jung, a tus zapatos. O sea, deja la parapsicología, deja la magia, deja de hablar de cosas que no podemos comprobar, dedícate a curar enfermos y dedícate a emplear los sueños para lo que estamos aquí. Somos médicos, no somos ideólogos, ni somos novelistas, ni somos... Es curioso porque cuando Freud presenta su libro de los sueños, el Colegio Médico de Viena, el presidente se le acerca, le da una palmadita y le dice, muy buena su novela. Y viene otro austriaco simpático y le dice, judía, por cierto. Era la manera de destruirla completamente en la Viena de 1900, ¿no? Novela judía, su interpretación de los sueños, ¿no? Le acusaban de... Pero Jung ya tiene otra visión de los sueños, se da cuenta que en los sueños hay recursos, que hay algo que nos conecta con una conciencia, una supraconciencia que no somos nosotros, que hay algo que trasciende a la pulsión, que no todos son deseos, mucho menos de carácter erótico. Va completando lo del sueño. Empieza a hablar de la sincronicidad. La sincronicidad, yo veo la sincronicidad como que todo está ordenado pero que no lo vemos. Y de vez en cuando sale una ventanita y ves que hay orden y dices, anda, sí, ¿qué intuición he tenido? Si iba a aparecer mi madre y aparece, o resulta que hablé con... O anoche soñé, me decía un paciente, anoche soñé que se moría este hombre, Stephen Hawking. Antes de anoche soñé que se moría Stephen Hawking, nunca he pensado en Stephen Hawking y se murió. O esos sueños que llamamos premonitorios. Jung abre todo eso, quiere mucho abrir, y rápidamente es expulsado de la sociedad psicoanalítica, como debe ser. Bueno, porque es que viene a cagarse todo lo que están viendo los demás. Todo, un montón de eruditos pensando y obedeciendo a Freud, y el que sale por peteneras, ¿no? Pero los dos, como decía Luis Sencillo, los dos entablan una pelea ideológica. Entonces ellos, cuando van a explicar un sueño, lo explican desde su ideología. Uno desde una y otro desde otra. Jung empieza, eso lo dice Claudio Naranjo también, empieza a establecer unos parámetros, los arquetipos. Yo todavía después de muchos años no me he enterado muy bien de lo que son los arquetipos. No sé si son las categorías kantianas, no sé si son las ideas platónicas, no sé. O sea, es un término muy líquido, es un término muy difícil. Algo de arquetipos hay, es verdad, y claro que está en los cuentos de los niños, claro que están las historias universales, y claro que las mil caras de Dios o del héroe, ¿no? Claro que todo eso existe, pero es difícil de coger, es muy difícil de tratar, ¿no? Y así siguen los sueños. Freud tiene un montón de discípulos, algunos aventajados en el arte de los sueños. Estoy hablando de Erich Fromm, que sin ser un
Oniromante sí que tiene un libro clave sobre el símbolo universal, el lenguaje olvidado se llama. Podemos pensar en Lacan, lo que Lacan dice de los sueños, cómo relaciona los sueños con la creación del lenguaje, concretamente el lenguaje poético. Dice aquello que dice Freud, pero lo perfecciona. Dice, se expresan a través de metáforas y a través de metonimia, condensación, desplazamiento, decía Freud, ¿no? Y es verdad. O sea, realmente algo tienen los sueños que se parece al lenguaje automático, que se parece al lenguaje poético, que se parece al lenguaje cinematográfico. Algo hay común, hay algo como una fábrica, ¿no? Entonces, bueno, en ese mundo de sueños de los años 70-80 hay una persona en España, que es Luis Sencillo, que fue un gran compilador de ideas. Él era filólogo, era filósofo, era psicólogo, era teólogo, no sé lo que no era realmente. Se había dedicado toda su vida a estudiar. Algunos lo habréis conocido se hacía un chiste, ¿no? Que la psicología en España o era Sencillo o era Pinillos. Y los estudiantes decían Pepinillos. Era una pelea, ¿no? Sencillo era, por así decirlo, de raíz psicoanalítica, transpersonal humanista, pero tenía serios problemas. En aquel momento era un hombre que era un sacerdote y lo ocultaba, curiosísimo, me tardé 2 años en saberlo. Era un sacerdote que no era ni de derechas ni comunista. Entonces, claro, en los años 70 Ramón, ¿verdad? Esto era muy, muy complicado. Tenía muchos enemigos. Entonces el régimen, cuando tuvo que elegir un decano de psicología, cogió a Pinillos, que era otro genio también, ¿no? Pero que además era un hombre mucho más acorde con la doctrina alemana que el régimen de algún modo había. Entonces Luis Sencillo se puso a estudiar a todos estos y estuvo 20 años elaborando su teoría de los sueños, que tienen en un librito, Los sueños y su significado. Bueno, tiene 3 títulos del mismo libro. Los sueños y sus verdades. Esto lo podéis encontrar en internet. Entonces Luis se pone a estudiar todo e inventa un método propio que en realidad es una síntesis de los demás, pero que los ajusta bastante y que es un método pragmático. Yo tuve la suerte de caer como paciente en manos de Luis, y entonces había escrito este libro de sueños y estuvimos 3 años haciendo terapia solamente de sueños. Y ahí es donde aprendí la terapia de los sueños. Luego, claro, ya salí un poco de la órbita de Luis murió, me tuve que formar en psicoanálisis, aparte de la fundación, en psicoanálisis freudiano, porque era lo que entonces, yo creo que era como el álgebra, como la base de las matemáticas, pues igual, ¿no? Freud es la base de la psicología y tal, y había que formarse ahí. Y luego tuve la suerte de encontrar a gestaltistas y encontrar la manera en que los gestaltistas trabajan los sueños, que era un giro más. Sobre todo eso, llega el genio de Peirce, el genio en cuestión, ¿no? Y dice, no, que los sueños no se interpretan, eso es mentira. No tiene interpretación salvo la que le da el soñante. Entonces es el soñante quien debe interpretarlos actuándolos, ni siquiera interpretarlos, debe actuarlos para hacer conscientes partes inconscientes y poder integrar partes de su personalidad. Con su gran genio, en el fondo es un freudiano puro, pero con su, a lo mejor discrepas de esto, porque es el que está artista, pero con su gran genio lo que hace es trabajar todas las partes del sueño, algo que ya había dicho Jung, todas las partes del sueño, su objetivación radical somos nosotros. Entonces va detectando qué partes no queremos ser por aquellos personajes que son más antipáticos en el sueño, o son más extraños, o por la forma que adoptan, o por lo que dicen, o por cómo reaccionamos. Y lo que hace es actuar los sueños. Coge bastante información de Moreno, de la dramaturgia, del psicodrama, y entonces los actúa. Y hace sus interrogatorios que hacía la gente que eran terribles allá. Bueno, me parece mucho más integrador, porque también integra el cuerpo, no solo se queda en lo mental, ¿no? Sino que baja también a otros niveles, ¿no? Y esto hace también eso como integrar desde otro lugar. Esto para mí es una gran aportación la que hace. Sí, es una gran aportación. Grandísima. Es cierto que desde tiempos inmemoriales los sueños también se han trabajado en grupo, en círculos, y que sigue habiendo pueblos que trabajan, mesoamericanos, ideas y demás, que trabajan los sueños en grupo. Pero es verdad que él le da un tinte de psicoanálisis práctico, real y pragmático, ¿no? En mi opinión, la teoría gestáltica no es suficiente para explicar el sueño porque está muy centrada en el conflicto y en la integración. El sueño trasciende el conflicto y trasciende la integración realmente. O sea, hay algo que no sé, que Peirce pierde un poco, que sí está en Jung, que sí puede estar en Freud, que sí está en los clásicos y que sí está sobre todo en los transpersonales, y yo creo que el sueño trasciende el propio instante de solventar un conflicto. Entonces, después de todo este rollo, vamos a explicar un poco cómo trabajamos los sueños, que es un poco una síntesis de todo esto.
través de los años y bueno, hay por supuesto terapia individual de sueños, hay gente que se puede establecer una terapia solamente a base de sueños, hay formaciones de sueños, pero lo que vamos a plantear es otra cosa. Y ahora ya te toca a ti dar un poco, yo estoy aquí en la garganta. Bueno, lo que planteábamos hoy era explicar un poco la dinámica de la constelando sueños, ¿no? Luego hay una parte que es formación, pero la vais a explicar. Sí. Bueno, ¿por qué constelando sueños? Utilizamos la herramienta, habéis oído seguro todos, ¿no? Constelar, ¿Quién ha constelado? Claro, si es que hoy en día es como una herramienta, ¿no? Que todos conocemos. De alguna manera la herramienta es la misma, es decir, que es algo que yo tengo dentro, ¿no? Pues todos sabemos un conflicto, tengo dentro y qué es lo que hago, lo pongo fuera, en el espacio, en el tiempo y lo coloco, ¿no? Y simplemente ya eso es maravilloso, ¿no? Porque estás como posicionando algo fuera que lo ves claramente, ¿no? Entonces, de alguna manera, constelando sueños tiene que ver con esto, ¿no? Con poner fuera, en un espacio y en un lugar, y esta parte también más de los gestaltistas, ¿no? Que tiene que ver con, claro, cuando soñamos normalmente nos identificamos con una parte, ¿no? Pues es que me han querido matar, ¿no? Los pacientes o los actores, ¿no? Claro, te identificas mucho con una de las partes. Lo que no sueles ver mucho es la otra parte, también el asesino, ¿no? O el cuchillo, todas estas partes, ¿no? Que nos cuesta tanto ver en nosotros, ¿no? Y que solemos poner fuera de nosotros, ¿no? Entonces esto es como esta es la riqueza de los sueños al final, ¿no? Es como toda esta información que nos da, que realmente hemos construido nosotros y que nos cuesta mucho, que tenemos mayor dificultad en algunas de las partes. Entonces, constelando sueños se trata al final de eso, ¿no? De ponerlo fuera y de poder ser cada una de las partes, ¿no? Poder ser no solo a nivel intelectual, de interpretarlo, ¿no? O qué significa, ¿no? El agua, qué significa, bueno, pues para ti una cosa, pero para mí otra, ¿no? Y no solo es el significado mental, sino qué me pasa a mí sintiendo eso. Entonces ahí, digamos que lo integro y lo entiendo desde un lugar diferente. Entonces, al final, ¿de qué se trata, no? Pues decía Pels, ¿no? Que el trabajo con un sueño pues son como 20 años de terapia realmente, ¿no? Te puedes tirar muchos años con un sueño, pero es un trabajo muy profundo que te hace al final ver partes de ti que tienes en la sombra. Entonces, no sé si queda explicado. Sí, un poco la dinámica sería percibir del grupo cuál es el estado en el que viene el grupo, qué pretende cada uno, por qué ha venido, para qué, ¿no? Y si quiere compartir un sueño. Entonces, se puede al principio dar alguna, oyendo los sueños, simplemente los 2, 3 que la gente quiera compartir, porque en un espacio de 3 horas, evidentemente no puede compartir todo el mundo los sueños, pero pues es un espacio también que es económico, se puede venir. Entonces, se trata un poco de enmarcar ese sueño. ¿Enmarcar el sueño dónde? Pues en la vida del soñante. El soñante suele tener un código simbólico, todos tenemos un código simbólico que podemos trabajar fácilmente, y el soñante tiene también unas circunstancias. Es como si viéramos el sueño un poco con vista de águila, ¿no? Cuando trabajamos en grupo, los demás lo ven desde fuera, nosotros también podemos llegar a verlo desde fuera como ejercicio. Lo interesante del grupo es que lo ven muchos. Entonces, constelarlo tiene sentido, porque es como compartirlo y se puede hacer de distintas maneras, y cada sueño tiene un tratamiento. Entonces, a la hora de compartir el sueño no es solamente actuarlo, se puede actuar una parte del sueño, pero previamente hay un método asociativo, dialéctico, obviamente. Hay un diálogo sobre el sueño con uno mismo, hay unos símbolos en el sueño, que uno puede trabajar con su propio código simbólico, hay unos antecedentes, hay unas circunstancias, hay unos materiales diurnos, y luego hay una parte del sueño que suele ser la sombra, para los gestaltistas la sombra, para los junguianos no sería la sombra, sino la luz probablemente, que se puede trabajar, se puede escenificar para ver qué nos está diciendo ese sueño. Y luego todo eso hay que recogerlo, hay que enmarcarlo. Entonces es muy importante en el trabajo que cada uno esté a lo suyo, en el sentido de sentir y ver
y decir lo que él ha vivido a través del sueño del otro, pero no lo que el otro tiene que hacer o lo que el otro tiene, o dónde se ha equivocado o si lo ha actuado bien o mal. Es decir, es un trabajo que requiere un respeto importante. Bien. Y es un trabajo donde se puede aprender mucho. Se puede aprender mucho porque es un trabajo eminentemente práctico. Donde hay un sueño, donde hay alguna explicación. No, que un poco, o sea, por ejemplo, estáis aquí esta tarde, me imagino que todos, además de escuchar y encuadrar un poco esto de los sueños, es porque tenéis un interés personal, ¿no?, sobre los sueños, o cuál ha sido un poco, si queréis compartir, no sé, la necesidad, la motivación de venir esta tarde a pasar aquí un rato. Es que me gustaría decir, yo desde el mes de agosto estoy grabando en el teléfono móvil los sueños todos los días. Ajá. Y entonces los grabo con los ojos cerrados. Y ¿Los grabas, te refieres con tu voz? Sí, pero los cuentas. Sí. Ajá. Entonces, el tema es que yo siempre he soñado, pero claro, luego se olvida una vez que uno desayuna, empieza con la vida normal. Entonces lo que me está impresionando es, aunque yo no he oído todo ese material, pero lo he ido grabando desde agosto. Y claro, cada vez tienen como más mensajes, ¿no? Son más vívidos, pero algunos son muy ricos y claro, me gustaría saber qué puedo hacer yo con todo ese material, si volverlo a escuchar todo, si elegir unos cuantos. Lo primero, mételo en el ordenador. Claro, para no se lo ocurre. Ya lo he pensado que me pasa a mucha gente que se atasca el teléfono. Es que el ordenador lo tengo más viejo todavía y entonces me da miedo también, digo, el disco duro este, no sé, yo sí. ¿Cómo te llamas, perdón? ¿Cómo te llamas? Susana. Susana. ¿Y tú? Sí. Pues... Entonces, bueno, pues yo, claro, hay muchas cosas que yo entiendo, o sea, realmente son bastante claros, pero como hay también zonas en las que me gustaría incidir para empezar a cambiar cosas en mi vida. Estoy en un momento, un poco en un punto de inflexión, porque llevo 1 año y medio, pues haciendo cosas transpersonales, Reiki, Shiatsu, meditación. Entonces estoy dándole un vuelco a, digamos, a todo mi inconsciente y por eso estoy soñando mucho más, me imagino. Estoy agitando todo tipo de... Pero esto es una cosa que pasa, que cuando le prestas atención, no has dicho antes una frase, ¿no? De repente es como que te dan... Nunca son pesadillas, o sea que yo realmente nunca he tenido un sueño reincidente que lo pase mal, pero yo noto que tengo que aprovechar todo ese material para saber qué me está diciendo, no para un poquito para dar los siguientes pasos, una etapa distinta en mi vida. O sea, estoy en un punto realmente crítico y de inflexión. Bueno, hay una parte del trabajo que consiste también, claro, lo básico es unas instrucciones básicas sobre cómo anotar, cómo recordar, cómo poder compilar los sueños, ¿no? Cómo hacer un trabajo serial con ellos, ¿no? Por eso no he querido volverlos a oír, porque digo, entonces en ese momento yo recuerdo algunos. Es que el año pasado hice un curso de creatividad y lo apuntaba, pero como lo apuntaba mucho tiempo después, incluso cuando después me repasé eso meses más tarde, no me acordaba. Al leerlo me sorprendía, o sea que te das cuenta que es que se te borra completamente como no tengas inmediatamente, al abrir los ojos con los ojos cerrados, y ahí no eres censor, ahí estás contándolo. Claro. Y entonces no lo quieres interpretar. Entonces por eso no me atrevo tampoco a escucharlos, porque luego les voy a añadir a lo mejor cosas o... Hombre, deberías tratar de transcribirlos literalmente. Claro. Decía Luis, como si fueran piezas de antigüedades, ¿no? Piezas de arqueología, ¿no? Entonces, una transcripción literal, en primer orden, una transcripción literal, aunque se puede trabajar como relato, pero como relato escrito también, viendo estructuras y viendo el más complejo. El sistema de este taller concretamente es actuándolo, ¿no? Actuándolo no desde la lectura, por lo cual sería, yo creo que lo que deberías hacer es trabajar alguno presente, vivido, reciente, y luego mirar para atrás y ver qué estructura. O sea, coger los últimos. Si acudiese, por ejemplo, al taller vuestro, coger los últimos previos al taller. Seguro que sueñas. Bueno, vas a seguir soñando. La noche antes. Lo que pasa es que tengo que ir y puedo grabarlo, ¿no? Pero entonces cogerlo y transcribirlo. Literalmente, los que tengas guardados ya. Y vaciar el teléfono. Muy importante luego esto que decía también Javier, como la historia que nos contamos de lo que... Entonces por eso es muy importante ser literal. Esto en teatro también lo hacemos, muy literal, porque si no luego enseguida te cuentas la propia historia de todo, tanto del sueño como de lo que has leído, como de lo que ves, ¿no? Entonces por eso ser muy rigurosa en eso. Sí, Luis Sencillo, que era un purista, decía que no, que había llegado hasta la bestia, pero que la representación él no lo consideraba un método analítico serio, porque
era como recrear completamente el sueño, pero yo no estoy de acuerdo, aunque no acaba todo en la representación. Yo quería preguntar, los sueños que se repiten, que te van dando un mensaje pero que se repiten y no eres capaz de interpretarlos, ¿vamos a poderlos trabajar ahí en...? Sí, es un asunto pendiente, decía, pues, es muy bueno, ¿no? Las dos palabras que empleas son geniales, asunto pendiente. Y usted no se quiere enterar, decía. Por eso te lo dices 100 veces, ¿no? Y otra vez. Sí, estos además son sueños que enseguida se localizan. Porque tienen un origen, tienen variaciones pequeñas, ¿verdad? O es siempre el mismo, literal. Sí, más o menos, varía muy poco. Pequeñas variaciones. Sí, pequeñas variaciones, o sea, no es un sueño que... Porque además es muy simple, siempre me encuentro ahí haciendo la maleta, preparándome para ir a un viaje que nunca... porque voy a perder el tren, el avión o lo que sea. Entonces varía a lo mejor que en vez del avión es el tren o es el... Pero vamos, o sea, yo me veo ahí recogiendo la maleta y que no llego. Claro, sí, son sueños, esos son sueños estructurales tiene que ver con el carácter de uno, con la cristalización del carácter y no poder cambiar, sí. Son sueños relativamente localizables y sencillos. Otra cosa es que cambie, claro. Al final, lo que digo yo es que el guionista no se equivoca. Cuando se empeña en decirte siempre lo mismo, el guionista parte eres tú, pero quiero decir esto, nosotros somos una especie de puntos de percepción de la conciencia, de la gran conciencia. Somos como antenas, somos como antenitas energéticas. Entonces, cuando hablamos con el inconsciente, hablamos con algo que también está fuera de nosotros. Recibimos información, recibimos un regalo de información, y además no viene censurada. O sea, ¿por qué tú no entiendes en el diurno lo que te está diciendo el sueño? Pues y ahí llega la pregunta, ¿por qué hablan en metáfora de los sueños? El retorcimiento, ¿no? ¿Por qué hablan en metáfora de los sueños? Como las parábolas bíblicas y todo eso. Los curas decían en mi colegio, en nuestro colegio, decían que se hablaba en metáfora para que aquellos que no... Porque Dios es bueno y entonces aquellos que no entendían pues, se libraban, no habían desobedecido. Algo así pasa con nuestra conciencia, en serio. No, todo el lenguaje de la naturaleza es metafórico. Todo es metafórico. Sí, los sueños repetitivos son... Claro. Ramón. Yo tengo una pregunta, sí. Quería saber qué pensáis o si tenéis en cuenta los sueños lúcidos. Los sueños lúcidos. Una cuestión. A ver, ahí hay que... Yo diferenciamos entre el sueño lúcido inducido o el sueño lúcido natural. Es un mundo totalmente distinto. Vamos a ver. Si lo inconsciente nos está dando una información que no tenemos en el diurno, ¿por qué vamos a ordenar al inconsciente lo que nos tiene que decir? Es decir, el sueño lúcido inducido, y yo lo he practicado bastante con grupos castanedianos y están todos casi tan locos como yo. Entonces, se soñaba para quedar en la torre de la avenida de España a las 3 de la mañana y soñábamos en grupo y cosas así. Pero yo me di cuenta en un momento dado que eso era una manipulación de lo inconsciente. Lo inconsciente tiene muchas capas y hay algunas donde trabaja la hipnosis que son muy sencillas de manejar. Yo le llamo el inconsciente caniche, le tiras una galleta y es como un inconsciente muy sencillo, un nivel de inconsciente es muy sencillo, entonces ahí es donde se trabaja el sueño lúcido. Pero te estás diciendo lo que tienes que decirte, o estás aprovechando un estado de evasión forzada para manipular tu propio inconsciente a un nivel no muy profundo. Entonces, no trabajamos el sueño lúcido como tal porque nos parece manipulatorio y no nos parece útil para el autoconocimiento. Esa es la verdad. Y el sueño lúcido tiene muchísimo más mercado que lo que hacemos nosotros. Que el sueño lúcido, a la gente le encanta el sueño lúcido porque se puede uno autoprogramar con cierta facilidad, pero te va a quitar mucha información de ti misma, el sueño lúcido. Otra cosa es un poco la incubación de sueños, o la pregunta al sueño es distinto, que es un poco como utilizaban los clásicos, los griegos concretamente, ¿no? Incubaban sueños en el sentido de hacer la pregunta al sueño, ¿no? A modo de oráculo. Eso es muy distinto que decirle al sueño dónde tienes que estar y lo que tienes que hacer y dónde quieres ir. Y atracar un banco o ligar con...
¿no? O poder volar todo el rato o algo así, es distinto. ¿Ves un poco el matiz? Sí, yo no preguntaba tanto en esa línea, no hablaba de programación, sino como al tomar, a ver cómo lo explico, al estar soñando y tomar conciencia de que estás soñando y poder tomar decisiones, porque a mí me ha pasado alguna vez que me despierto, entre comillas, y puedo volver a entrar en el sueño y resolver, sobre todo si es una pesadilla. Pues, pero eso es natural. Sí, natural, es lo que te pregunto. Más o menos es que eso la gente de la neurociencia lo explica como el paso entre dos fases del sueño, ¿no? Hay una distinta composición de líquidos químicos, entonces se abre con una ventana, te das cuenta, pero es poca la sustancia y vuelves otra vez a enganchar por el sueño. Y ahí te da un poco de maniobra. Eso es natural, eso es enriquecedor. De hecho, por ejemplo, la gente que medita mucho, los sueños ya prácticamente todos tienen vigilia, todos tienen un vigilante. A mí me pasa algo peor, que los interpreto soñando. O sea, no descansas. ¿Saben? El sueño lúcido natural es maravilloso. El sueño lúcido inducido para manipular el sueño, yo creo que es muy personal. Bueno, es como No sé si tener te he respondido. conciencia, es como tener conciencia de que estás soñando mientras sueñas. Y eso yo creo que nos ha pasado a casi todos. Sí. Claro, eso al final también es como el desarrollo del testigo interior, o sea, que tiene que ver con un trabajo, como dices tú, ¿no? Que te ha ayudado a lo mejor a resolver algunas cosas, ¿no? Otra cosa, como dice Javier, eso es como inducir, que hay muchas técnicas, ¿no? Sí, Castaneda y todo, de mirarse las manos, ¿no? Y venga, y venga, y venga, y venga, ¿no? Es un trabajo. Como que no distinto. hacemos este trabajo en concreto, como de... Por ejemplo, los maestros tibetanos, o algunos maestros tibetanos que yo he conocido, pues claro, les ha estropeado el sueño, pues están todo el rato en vigilia permanente, incluso en sueño, ¿no? ¿No los ocurre con estás meditantes. manipulando? ¿Cómo? ¿No estás soñando y manipulando el sueño? Puedes intentarlo, pero quiero decir, si es de un modo natural, por así decirlo, se ha dado que tú dentro de un sueño has despertado y te has dado cuenta que es un sueño, que es un poco lo que tú comentas, ¿no? Sí. Entonces, hasta ahí bien. Incluso puedes intentar buscar la solución, pero claro, eso pertenece a tu autonomía, a tu libertad. Te has despertado en el sueño y puedes... Eso es una cosa. Y otra cosa es manipularlo desde el principio para quedar en la Torre de España a las 3 de la mañana y hacer un conjuro allí. No tiene nada que ver una cosa con otra. El sueño lúcido es un regalo, realmente. Si es natural, es un regalo. Pero aunque haya una manipulación, también es parte de tu consciente y de tu inconsciente. De tu consciencia. Ya, pero también de tu inconsciente. O sea, porque al Es final yo creo que es como una irrupción de lo consciente en lo inconsciente. Es un mandato consciente sobre lo inconsciente. Tiene más que ver con la hipnosis, con ciertos tipos de hipnosis no ericksoniana que... Pero bueno, es una discusión muy teórica también, ¿no? Una pregunta. En el sueño se manifiesta el inconsciente, pero simplemente el inconsciente individual o también el inconsciente colectivo de ello. Lo pregunto porque, bueno, no sé si está demostrado científicamente la existencia del inconsciente colectivo, pero bueno, ahí está por otro lado, se habla de constelación de sueños, por el término, o sea, que yo no lo conozco, las constelaciones de sueños, pero en las constelaciones familiares de Hellinger se ponen de manifiesto algunos fenómenos difíciles de explicar realmente, por eso se califica de terapia fenomenológica. Y la única explicación que encuentro yo a esos fenómenos es que en la constelación familiar aflora el inconsciente colectivo. Entonces, en definitiva, la pregunta sería hasta qué punto en este tipo de terapias o actividades, por lo que queramos llamar, interviene el inconsciente colectivo. Bueno, responde con lo de constelaciones si quieres, ¿no? Bueno, aquí la diferencia es que tú trabajas con tu sueño y tú eres el que vas a posicionarte. No vamos o sea, esto no es psicodrama en el que va a venir otra persona y va a hacer de tu abuelo, sino que vas a ser tú el que te vas a posicionar, como se hace también en el trabajo de terapia Gestalt con la silla caliente. Es decir, tú eres el que cambias y el que vas integrando esas partes de ti. Con lo cual, bueno, inconsciente colectivo,
Yo creo que sí hay un inconsciente colectivo. Esto es muy personal, yo te doy mi respuesta. Ahora, también creo que si acotamos de alguna manera y no están interviniendo otras personas, eres tú el que vas a posicionarte en distintos papeles, digamos, ¿no? O posiciones de tu sueño, pues ahí también estamos delimitando de alguna manera. Eres tú contigo mismo, ¿sí? No sé si te respondo. Sí, creo que sí, creo que lo entiendo. Es decir, si se hace en círculo, es verdad, estamos todos juntos, compartiendo, pero cada uno está en lo suyo. Sí. No va a haber gente que vaya a interferir o interpretar algo que es tuyo. Sí, no. Entiendo que no tiene nada que ver, aunque No. se utilice el término constelación. No Sí, tiene y de que todas ser- maneras en constelaciones también te digo que bueno, que hay que ser riguroso con eso también. O sea, también hay muchas maneras de constelar, ¿no? Sí. Pero normalmente la persona que interviene y actúa o trabaja con alguien, normalmente no se le da el espacio para que digan y hagan, y, ¿sabes? No sé. Que también es una herramienta que también hay que ser prudente con lo que se hace, ¿no? Porque si no, ahí se interfiere mucho y se arma un lío. Sí. Se puede armar un lío. Sí, la otra pregunta que hacías, yo creo que hay como una instancia, claro, es que Luis Sencillo, ¿no? Decía que hacía como un mapa de lo inconsciente, que complejo, con distintos niveles que no eran partes de lo... Esto viene a que muchas veces, en épocas concretas, mucha gente sueña lo mismo. Y sin que haya televisión en color, como hoy en día debe pasar más todavía. Entonces, esto por un lado. Luego, por otro lado, hay sueños que son universales a toda la especie. Por ejemplo, el sueño de volar. Todos hemos soñado que hemos volado, más o menos, ¿no? Y alguien ha volado de verdad, aparte de Boliveria y todo eso. Entonces, incluso eso sería filogenético, sería como de otra especie que tenemos algo dentro. Con las meditaciones profundas o con sustancias, ¿no? Pues eso que decían en los años 60, ¿no? Dice, el LSD sí que es junguiano, no es freudiano, junguiano, ¿no? Como que aparecían ahí los arquetipos, los dioses, ¿no? Todo eso, ¿no? Que aparecen también en meditaciones, todo eso. Claro que hay, pero es algo como que el nombre de colectivo, Luis era muy reacio a lo de colectivo, ¿no? Decía, esto de colectivo, él lo llamaba lo inconsciente radical. Freud. No, Luis Sencillo, vale. lo inconsciente radical. Freud, a Freud le interesaba la clínica, era muy serio, era profundamente moral y estaba en otra cosa. Le interesaba la relación con la enfermedad, con el inconsciente, pero claro que hay un inconsciente colectivo. De hecho, los imaginarios, fíjate, por ejemplo, claro, durante siglos, hasta hace muy poco todos hemos sido, y más en nuestro colegio, profundamente cristianos, ¿no? Porque se genera un imaginario. Y hay cristos rubios con ojos azules, y hay cristos morenos, hay cristo de Palacahuina, hay cristo de... Pero todo eso se va generando por un imaginario colectivo. O más bien, fíjate más bien en los imaginarios, más que en cómo se generan los imaginarios comunes. Si vamos a meditar con un budista, es fácil que veamos budas. Y si vamos a un dique sufí, es fácil que veamos caravanas en el desierto, o simbología filigrana, ¿no? Si vamos a la India, pues es fácil que meditando veamos dioses y templos y cómo se produce eso, porque todo esto, ven a la nave y lo que dice es que eso existe, que eso tiene otra cualidad de existencia, pero está ahí, lo imaginario está ahí. Es una forma sutil de energía, que es exactamente lo que son los sueños. El problema de la neurociencia es que está buscando calabazas y todavía con los paradigmas newtonianos, pero el sueño son formas de energía sutil transformada en imágenes. Joder, es complicado, ¿eh? Es como la música, ¿no? Cuando nos hacen música nos curan, o cuando nos hacen música y genera un imaginario. Eso claro que está ahí. Lo que hacemos nosotros es acceder a ello. Y de noche no tenemos censuras, ¿no? Por ahí viene lo de todo lo del colectivo y todo eso. Más bien es radical, más que colectivo, ¿no? Es como más profundo y inconsciente. ¿Alguien quiere preguntar algo de la dinámica en concreto? O... Sí. Por favor. No, la dinámica que vais a realizar, ¿no? Sí, claro. Que no me ha quedado muy clara. No te ha quedado claro. No. Vamos a ver si nos quedamos en Román Paladino. Nos reunimos.
abrimos algo así como una especie de parlamento de sueños o de ideas. ¿A qué viene cada uno? Si alguien trae un poco un sueño, una sinopsis o algo que comentar. Sobre esa socialización primera, ¿vale?, se eligen unos voluntarios. Estos voluntarios salen a trabajar su sueño. Obviamente, siendo a lo mejor 20 o 30 personas o 15, viviendo 3 horas, no podemos trabajar nada más que 2, 3, 4, a veces 5 sueños, depende. Uno es más raro, pero entonces se trabaja el sueño. ¿Cómo se trabaja el sueño? Con diferentes instrumentos. Mediante la dialéctica, la mayéutica, mediante el acompañamiento imaginal, es decir, compartiendo un poco todos, y los terapeutas especialmente, las imágenes del soñador, mediante la actuación de todas y cada una de las partes del sueño, ¿vale?, mediante la integración del sueño. ¿Me entiendes? Sí, lo que pasa que entonces a los que no se eligen los sueños para trabajarlos, ¿que están de espectadores o participan de alguna manera? Participan de un modo, como he dicho antes, no proyectivo, sino sintiendo lo que ha sentido otro en el sueño y viendo cómo funciona el sueño, porque ver cómo funciona el sueño es muy útil para comprender cómo funciona el sueño uno mismo también. Bueno, es como la constelación, ese sentido. Sí, yo creo que hay que tener en cuenta que es un trabajo de grupo. O sea, si alguien tiene algo personal y quiere ir a cosa individual, pues lo resuelves en un espacio individual. Pero ya el hecho de trabajar en grupo es como cualquier cosa que hagas en grupo, ¿no? Pues no sé si te tocará trabajar tu sueño, ¿no? Depende, pero evidentemente ese es el trabajo, justamente, trabajarlo en grupo. ¿Cuántas veces yo, que he sido tan inquieta y que he ido a tantos grupos, a lo mejor no he estado ahí haciendo algo, pero es un poco... O sea, ver en el otro, lo tuyo, no lo del otro, es muy útil para saber cómo funciona nuestra cabeza y cómo funcionan los sueños. Cómo son partes que se ensamblan y cómo lo que no nos gusta es la sombra y cómo se puede desatascar eso. Y luego, por otra parte, los grupos no son muy grandes, con lo cual a lo mejor vienes 2 o 3 veces y seguro que actúas sueño. Y muchas veces también a través del otro resuelves tú también. De repente, tú que no terminabas de entender, ¿no?, un sueño que se te repite, pues de repente lo entiendes. Esta es la fuerza del grupo, ¿no?, que todos hacemos de espejo y es lo enriquecedor. Incluso a veces se trabaja con el que no sueña, porque no sueña, ¿no? Al final, ¿de qué se trata? Pues eso, ¿no?, como la relación con el sueño, la relación con esas cartas que yo me escribo, ¿no?, la relación con toda esa información que me doy a mí misma y no termino de comprenderla o de integrarla y tener un espacio para poderlo hacer, ¿no? Hay una pequeña introducción también de cosas prácticas, como soñar, cómo forzar un sueño, cómo catar un sueño si no lo recuerdas, cómo escribir un sueño, cómo recopilarlo, cómo ordenarlo, cómo tener un cuaderno de sueños, etc. Que van acompañando el trabajo. Esto es un trabajo colectivo, no es una terapia individual de sueño, ¿no? Claro, también hay esa posibilidad, una terapia individual, pero esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Esto, de hecho, yo he sacado, Teresa ha estado en un círculo, ¿no? Sí. Y lo he sacado de los círculos porque me di cuenta que al final la gente lo que quiere es representar y representar. La parte de formación es muy específica y se mezcla mucho terapeuta con gente que lo que quiere es simplemente ver su sueño y ahí se genera un problema de campo. Entonces, lo que he hecho es dividir, ¿no? Está la terapia, lo que hemos hecho es dividir, está la terapia individual, está este trabajo, que yo creo que es interesante como primer trabajo, como aproximación, y incluso como disciplina para soñar. Y luego están las formaciones ya para profesionales, un poco de la psicología o de la terapia, ¿no? O psiquiatras también, claro, la medicina, ¿no? O cualquiera que quiera, porque una parte considerable obviamente está en el autoanálisis, en la formación, ¿no? Tomamos un poco de esto si queréis. Javier, Susana, ¿la asistencia a varios talleres de este tipo te da la capacidad para poder interpretar tus propios sueños o no? Bueno, te enseña mucho de cómo, por así decirlo, te da las herramientas para comprender cuál es la estructura de la manera de soñar y de cómo se maneja un sueño. Ahora bien,
uno para interpretar su propio sueño tiene que tener una capacidad de hablar consigo mismo que esa no se la podemos dar nosotros. Pero sí, evidentemente se aprende. No se aprende como en una formación, lógicamente, pero se aprende. Claro. La cosa es aprender, lo que estamos es compartiendo conocimiento, claro. Y además muy real, muy práctico. Porque el mundo de los sueños está lleno de teoría. Esto es súper práctico. Y se ve enseguida, ¿eh? O sea, se pilla enseguida. Otra cosa es que uno sea capaz de comprender su lenguaje simbólico y de escuchar lo que está diciéndose. Pero aquí yo creo que está aquí también la cuestión, ¿no? Como que estamos muy acostumbrados, pero también en general en la vida, ¿no? Resuélvemelo. ¿Qué dice mi sueño? Claro. Dime tú qué, ¿no? Sin embargo, yo creo que el trabajo es justo lo contrario, ¿no? Es como tomarme yo esa responsabilidad, ¿no? Y darme cuenta, de hecho, enseguida si tú estás cerca de tu sueño y tienes conciencia de esto, sabes muy bien que te está espiando, ¿no? Y la que mejor lo interpretas, los que mejor lo interpretamos somos nosotros mismos. Entonces nosotros un poco en este espacio también es lo que hacemos, ¿no? Es como toma, ¿no? Y claro, sí, un poco como encauzar. Hay que poner al soñante en la posición de que a través de su propia visión y por así decirlo, con la fuerza que da el grupo, en que no te equivocas en lo que estás viendo, porque todo eso se comunica de algún modo, claro. Aprendes a descifrar tu sueño. Yo creo que ese es el mayor aprendizaje y de ahí puedes ir tirando del hilo, ¿no? O como personas que dicen, es que no sueño, y es que... Bueno, pues también si no sueñas también es volar, ¿no? Claro. Si te llegan las cartas y tú, vamos, no tienes el buzón atestado y no te has enterado. Soñar sueñas, soñar sueñas, por algo, totalmente. Y también, como decías, ¿no? En cuanto les prestas un poco de atención, te dan más mensajes, más información, son más ricos, más nutritivos. Es simplemente poner un poco de atención, dicho, ¿no? O que es la atención también, pues cariño, o sea, como prestar, poner tiempo y energía en eso, ¿no? Sí, yo añadiría que lo que decía Luis, ¿no? Que los sueños no hay una ciencia de interpretar los sueños. Ahí yo creo que Freud se equivocaba de algún modo, ¿no? En el sentido de que tenía ese perro de arriba, ¿no? Ese paradigma de tener que hacer ciencia a toda costa con algo que no es matérico. Entonces, claro, sería cuántica en todo caso, o es cuántica, pero claro, hacer ciencia newtoniana con los sueños es muy complicado porque no es matérico, ¿no? Pues yo intentaba todo relacionar con el cuerpo, con pulsiones, pero es verdad, y esto lo decía Luis, que se puede establecer un método bastante riguroso, científico en el sentido de coherente, en el sentido de que sea un método, una aplicación propia para interpretar los sueños. Y Luis lo que hace es despegar como un abanico así, ¿no? Sacar el sistema asociativo del análisis del psicoanálisis y lo despliega en 9 fases muy concretas y es muy eficiente. El sistema es muy eficiente. Eso se trabaja en la parte, digamos, dialéctica o mayéutica del trabajo, no en la actuación, que ya supera el método del mismo. Donde entra más el teatro, entra más la visión del grupo, la visión del gobierno. No sé si habrás entendido un poco la dinámica. Sí. Cuando respondías a María sobre los sueños lúcidos y lucidos, me ha surgido una duda. Si tiene que ver con cuando se hace una regresión, si es lo mismo para ti o es algo totalmente diferente. No, hombre, yo creo que se trabaja en diferentes niveles de lo inconsciente, yo creo que la regresión trabaja básicamente sobre la memoria y es bastante, bueno, depende de quién la haga y cómo, pero tiene un poco de teledirigida a veces, la regresión. Y luego simplemente es una mezcla entre, muchas veces es un ejercicio de imaginación pura. De imaginación pura que te lleva un poco donde tú quieres o donde quiere que te la dirige. Es distinto, ¿no? Es distinto. Es como, sería imaginación activa, que también lo trabajamos a veces. Por ejemplo, alguien cuenta un sueño y luego vemos qué visión ha tenido cada uno de ese sueño, ¿no? Yo cuento ahora que vivo en una casa
una casa en un pueblo, que es una casa donde estaban mis abuelos, un pueblo que se llama Guinea, precisamente, como conocerás, pues, a la vez casi. Y entonces oigo un rumor y bajo, es un caserío, bajo para abajo, así, con unas escaleras estas de piedra antigua, ¿no? Y veo que en la pared hay una salida de agua. Entonces ¿cómo suena esto? Qué raro, ¿no? Me aproximo, y entonces veo que hay un manantial ahí. Bueno, podríamos trabajar sobre este sueño, cómo lo ha visto cada uno, ¿no? No os podéis imaginar, cada uno lo ha visto de un modo distinto y ha sentido una cosa distinta. Si yo sigo con el sueño, digo que esto es imaginación inducida, ¿no? Si yo sigo con el sueño y digo que hay un rumor y que estoy viendo que está tocando una de las maderas que sostienen la casa, o un cimiento, cada uno lo va a vivir de un modo distinto. Y uno va a ver esa madera o ese cimiento, lo va a ver como una columna dórica, como un abeto del Pirineo, como una ruina que se está cayendo, ¿no? Y el agua uno lo va a ver transparente y otro lo va a ver marrón. Y para uno va a ser pestilente y para otro va a ser un cuadro del Bosco, ¿no? Eso es imaginación inducida. Y si se Eso es imaginación inducida, no es otra cosa. Si se enfoca de cara a que, bueno, una relajación previa, una meditación y demás, digamos que no te llevan a algún sitio en particular. O sea, sí, no, es que la pregunta me venía ya, disculpa. ¿No te llevan? Que no te llevan, digamos, no te marcan una pauta de vas por un sendero, etcétera, etcétera, sino que una relajación profunda y demás, una meditación, y que, digamos, que te marque, vamos a ver, volviendo un poco a la infancia y demás, ¿no? Y que te digan, va a aparecerte una imagen de cuando tú eres pequeño. No tiene diferencia a lo que me estás contando, ¿no? Bueno, yo he contado... A los sueños inducidos. No. Es sobre la regresión, o sea, una exploración consciente del inconsciente, digamos. Yo creo que lo que... Es decir, para buscar la raíz de una sombra, de un dolor antiguo, digamos, y que seas tú al que te venga espontáneamente una imagen de ti mismo en el pasado. ¿Cuál es la pregunta? Que si esto que expongo es lo mismo que la inducción al sueño. No. Es lo que me has preguntado antes. No, la inducción al sueño, o sea, incubar un sueño es preguntar a un sueño algo y que tú mismo en tu... Según qué tipo de regresiones, la regresión puede tener mucho en común con la meditación guiada, con la visualización guiada. ¿Y si es del tipo este que te digo? Es que yo creo esto como el mindfulness, como con mindfulness en estas meditaciones guiadas que hemos estado todos 10 veces, o cerramos los ojos y pensamos, y tiene unas dosis de hipnosis brutales. Ese es el truco del mindfulness. Que el mindfulness se pone como aplicado de la meditación guiada. En realidad, por la manera en que te están hablando, están disociando y te están llevando a un sitio casi hipnotizado. Son otras técnicas distintas. Pueden ser útiles, pueden ser ricas, yo creo que sí, pero son distintas. Una gran diferencia y simple es que tú estás despierto. O sea, alguien te está llevando a un lugar, pero tú estás despierto. Pero las técnicas del sueño inducido es que tú estás dormido. De ahí me viene lo que ha dicho antes, ¿no? Que son diferentes fases de... Claro, tú estás dormido y utilizas justo ese inconsciente sin tabús, de alguna manera, para poner conciencia y despertar dentro del sueño. Es como otra cosa diferente. ¿Sabes? Vale. Trabaja el chamanismo, se trabaja es otra cosa diferente. No tiene nada que ver. Vale. Bueno, pero no tiene nada que ver. Ojo, la meditación guiada tiene mucha hipnosis, muchísimo. O sea, habéis dicho, yo he estudiado la hipnosis y luego es una meditación guiada y dices, Es una pregunta. El pensamiento, no vamos a dormir, que pueda despertarme dentro del sueño, o sea, que pueda despertarme del sueño. Es que me llevo intentando... sueño. Sí. ¿Y qué tal? Bien. ¿Lo has conseguido? Alguna vez sí,
o ser más consciente de decir, bueno, estoy despierta y me quedo ahí un ratito, pero desaparezco luego. O sea, siento que no soy tan consciente, ¿no? ¿Y para qué lo haces? Bueno, pues porque estoy con trabajo de meditación y bueno, pues tú decías antes, trabajando con maestros, como se supone que estamos viviendo un sueño, y pues ver un poco la realidad desde, o ver, o sentir que cómo se está ahí, cómo se puede hacer ahí, por ese camino. Está experimentando. Yo creo que más medites, más te pasa de un modo natural. Es como no es exactamente igual que un sueño lúcido, pero es como que estás presente, estás como en vigilia, una pequeña vigilia dentro del sueño. Sí, sí. Y bueno, es que además luego siempre, normalmente me suelo acordar de los sueños, y si no me acuerdo en momentos del día, de repente, pues, coño, me aparece una imagen, ¿no? Digo, ah, si esto es como un recuerdo del sueño, ¿no? Y bueno, pues no... Me recuerda un poco a la adivinanza esta, ¿no? Que sale en el vídeo, ¿no? Sí, que es un de proverbios y cantares, de Antonio Machado, esto, ¿no? Lo habéis visto, ¿no? Entre el vivir y el soñar hay una tercera cosa, ¿no? Adivínala. Y luego 100 proverbios después, 2 años después ya lo suelta el tío. ¿Y sabes qué es? Entre vivir y soñar está lo que más importa de despertar. Pero un sabio Machado. Pero que al final, si os dais cuenta, estamos un poco en lo todo el rato, ¿no? O sea, el sueño inducido al final es como darte cuenta de que estás despierto en el sueño. Al final que la vida es un poco esto, ¿no? O sea, es un poco poner conciencia a eso, ¿no? Sí, bueno, todas las tradiciones como en eso coinciden, ¿no? Ahora se ha dado cuenta hasta Alan Hobson, después de 20 años de ciencia, ha dicho, anda, sí. Vivimos como en un sueño, ¿no? Pero el sueño tiene un plus, que es como que nos viene sin censuras. Nos viene sin censuras, entonces lo que pasa es que nos viene en metáfora, porque a lo mejor es muy fuerte lo que nos está diciendo. Por eso hablas idiomas, como la parábola de los curas, ¿eh? Nos lo disten para que si no queremos entenderlo no lo entendemos, pero están ahí. Lo que pasa es que están muy abandonados los sueños por la psicología, están casi prohibidos, ¿no? Han pasado a ser material esotérico. Pero tampoco en la feria de esoterismo de San Martín están, o sea. Sin embargo, todos soñamos cada noche, ¿no? Las cosas. Y dedicamos una gran parte de nuestra vida. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Bueno, y cuánto comportamiento de uno no viene marcado por cómo hemos pasado la noche, ¿no? Eso lo entendemos todo. Es como las dos cosas que conforman la unidad, pero no se mira más que a una de ellas, ¿no? Pero esto pasa mucho también. Y los sueños que tienen un componente o que terminan casi siempre en algo angustioso, en el caso en un periodo de mi vida, y además lo recuerdo porque eran tan sumamente angustiosos que me despertaba y estaba sudando, imaginaba al final del sueño que por la razón que fuera me miraba hacia una avenida como un ejército a caballo que avanzaba, miraba al otro lado, venía otro ejército que avanzaba y yo estaba equidistante donde se iban a encontrar. A ver, una angustia horrorosa porque tenía como una cara de fiereza, los sables, la cosa que no me escapo de aquí por ninguna parte. Claro, la única solución era despertarse, porque si no me despertaba, contemplé muchas opciones, digo, voy a hacer un boquete. No, que se le daba muchísimo, digo, un boquete y me escondo. ¿Eso era un primer sueño o luego ya fueron derivando a...? Me duró muchísimo tiempo. Muchísimo. Era el final, pero era el final porque despertaba, ¿no? Si no, no sé qué hubiera hecho, ¿no? Pero ya sudando con una angustia horrorosa, ¿no?
habría que preguntar aquí es que esa metáfora de las dos tropas de caballos, yo creo que la hemos visto en películas de indios. Sí. Eso que los caballos en plaza, ¿no? Pero claro, que te toque a ti en medio, esto es lo que ya se Y además era una banda inmensa, o sea, no podía correr para una punta, la cogían siempre. Y que hago la inacción. O sea, ¿qué haríamos con este sueño? Situarlo en su momento, en tu vida. Una época juvenil, infantil, juvenil, bastante prolongado el sueño. ¿Quién podían ser esos caballos opuestos? Pues no lo sé, yo sé que cara de amigos no tenía ninguno. Era horroroso. Tú imagínate que tuvieran que formar parte de tu personalidad, esos caballos. ¿Qué bando? Porque los dos. Porque el problema es que podías tener una división ahí. ¿Sí? No, pues nunca se me ocurrió. Pero lo recuerdo con pero no eran vaqueros indios, ¿no? No, eran más bien prusianos. Una caballería en condiciones. Los húsares. Los otros, un tipo decimonónico. Sí. Colores y todo eso. Sí, por supuesto, unas casacas, espadas, unas espadas. Con dorados, La verdad es que, ahora estoy hablando desde distancia, ¿no? Los pequeñitos detalles tampoco me centraba porque como lo que estaba angustiado para salir de ahí, pero sí las caras de fiereza y los sables al aire, vamos, se lo estoy viendo ahora mismo. ¿En tu vida qué es lo que estaba pasando? Pues no lo sé, no recuerdo porque hace mucho tiempo, bueno, no lo sé, podría empezar a pensar qué pasaba en mi vida. Creo que debería haber empezado, ¿no? Pero vuelvo a decir, empecé de niño y me prolongó mucho, ¿no? ¿Cuándo se acabaron esos húsares y los prusianos? Yo creo que cuando me enamoré. Bueno, lo he dicho con cierta ironía, ¿no? Sí, no, pero sí puede ser. Que podía ser una conducción de pulsiones. Sí. Pero que nunca lo he comprendido para qué sería. Bueno, porque lo pasé fatal. Desde luego la creatividad y la poesía que tenemos para crear todo un mundo que lo vives como real. Me has dado la solución, lo que pasa es que me he acusado tu mensaje. Tú imagínate una interpretación estrictamente freudiana nos llevaría a que evidentemente los caballos que se enfrentan tienen que ver con lo pulsional, posiblemente haya una carga sexual, dos cargas sexuales en este caso. Enfrentadas. Si fuéramos solo junguiano, pues imagínate lo que se podría decir ahí, ¿no? Sí. Pues las almas colectivas, tendría toda una interpretación. Todas ellas todas pueden ser falsas y verdaderas, la que importa es la que a ti te llega, claro. Y pues claro, rápidamente te haría hacer de húsar y de prusiano, y tendrías que enfrentarte uno con uno. Tendrías que ver qué sale de ahí, que sería interesante, ¿no? Yo creo que el ejemplo que él ha puesto es muy, ganas de morderle, hincarle el diente. Muy adecuado, ¿no? El ejemplo el caso que él ha puesto es muy adecuado porque es interpretar la metáfora. Entonces es una doble dificultad, es interpretar la metáfora, es el sueño. Entonces realmente es muy difícil porque eso puede llevar más al interpretador que al interpretado. Y proyecta al interpretador una historia de lo que puede haber detrás de eso. Entonces es un mundo más difícil. Y luego ya la otra consideración es que me parece muy interesante todo esto es el paso de la consciencia al cambio, a la transformación. Y yo creo que la consciencia genera cambio, es una condición necesaria, pero no suficiente. Entonces creo que tiene un valor. La consciencia siempre, a través del sueño, a través de otros mecanismos, genera cambio por sí, pero muchas veces no es suficiente para un cambio perpetuado en el tiempo. Y ese es un debate que no solamente es de los sueños, ni de la constelación, pero que a mí siempre me ha inquietado y me inquieta. Es decir, ¿qué es lo que realmente produce el cambio? La consciencia, sin duda, pero solo la consciencia,
o necesitamos otros elementos también para ese cambio? Lo dejo ahí. El cuerpo, ¿verdad? El cuerpo ahí tiene unas claves, claro. Por eso la parte de escuchar a mí me parece muy importante. Sí, y el grupo, que lo ha señalado, que me parece un elemento importantísimo al espejo. Sí. Porque es el grupo muchas veces da cantidad de elementos, solamente que el coordinador y los sujetos tienen que saber, digamos, integrarlos, incorporarlos y vivirlos. Pero el grupo es el espejo más rico de todos, en mi opinión. Sí. Luego además, claro, trabajamos en la femenina y masculina, ¿no? Que eso también enriquece mucho. No todo puede ser caballo, ¿no? Claro. Sí. A ver, hemos estado hablando de que muchas veces muchos soñamos lo mismo, volar, sueños que son muy recurrentes en muchas personas, ¿vale? Pero cuando comenzaste estuviste hablando del paciente que te dijo que había muerto Stephen Hawking. Entonces, los sueños pueden, a ver, cuando estamos despiertos nos comunicamos de diversas maneras, pero puede ser que también cuando estemos dormidos nos comuniquemos, porque a veces soñamos muchas cosas que lo ocurren o que están ocurriendo en ese mismo momento, como esto, por ejemplo, porque yo, por ejemplo, he vivido alguna experiencia similar a la que has contado hoy. He soñado que se ha muerto una persona y se ha muerto en ese mismo instante. Entonces, aunque yo pensaba que a lo mejor porque la persona tenía que ver algo conmigo, pero en el caso de tu paciente, Stephen Hawking supuestamente no tiene nada que ver con él, no es una persona allegada, pero esa información le llegó a través de un sueño a miles de kilómetros. Como un bostezo, ¿no? A través de un teléfono. Exactamente. Entonces, también podríamos decir que los sueños tienen un nivel de comunicación humana, o sea que los seres humanos a través de los sueños podrían llegar a comunicarse si a lo mejor el nivel de conciencia es alto. Bueno, aquí hay varias teorías, ¿no? Pero lo más interesante es ver para qué quieres comunicarte, con qué o qué es lo que te está llegando, claro. En tu caso concreto. Teorías sí, hay basadas en la cuántica. Luis había desarrollado una basada en la cuántica, ¿no? Porque el consciente radical estaba fuera de nosotros y pertenecía ya a un campo energético donde todo está comunicado, ¿no? Todas las ideas, todos los imaginarios, y ahí todo es posible de algún modo, ¿no? Entonces en el sueño tienes esa llave. Eso es lo que decían los antiguos también, ¿no? El mensaje de los dioses, ¿no? Sí. En los sueños y en el diurno, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado o te pasa que te llega como un árbol y te llama esta persona, ¿no? O estas cosas que escuchamos de dos gemelos que uno siente claramente que se ha muerto su hermano, ¿no? Quiero decir que no necesariamente para esto que compartes tienes que estar dormido, ¿sabes? O sea, hay un nivel de comunicación que no es tangible y yo creo que sí está ahí, ¿no? Pero no necesariamente yo siento que hay que estar dormido para eso. Sí, yo te pediría, os pediría... No, vamos a ver. La conferencia sí, debería ser ya a estas horas de tener que participar. A mí me gustaría aprovecharos para que contéis en muy pocos minutos de qué va esa formación. O sea, ya habéis hablado de constando sueños, creo que ha quedado bastante claro, pero esa formación pues es una profesionalizante que hay es una formación pensada porque bastante gente la que venía a los círculos son gente profesional que se dedica o a las terapias o son psiquiatras o son médicos psiquiatras o son psicólogos, ¿no? Y actualmente hay un gran hueco en la formación de estas disciplinas y hay un hueco más fuerte desde la parte práctica. Entonces una formación que son dinámicas, son 4 dinámicas. La primera son 2 fines de semana intensos, separados por un mes, porque durante el mes se hace trabajo personal, bibliográfico, etcétera, ¿no? Y lo que se hace es trabajar en 4 partes, ¿no? Este módulo de formación se trabaja en 4 partes. La primera, que es muy
es como un mapa donde lo que vemos es cómo se forman los sueños, desde la neurociencia y hasta la transpersonal humanista, cómo se manifiestan, qué lenguaje emplean, etc., ¿no? La segunda parte está enfocada concretamente al manejo del sueño a través del cuaderno, a través de la escritura, a través del recuerdo, a través del tratamiento, ¿vale? La tercera, que es un poco más profesional, por así decirlo, se dedica ya al empleo de la asociación, lo simbólico, de lo gestáltico, desde las diferentes metodologías que hay desde el psicoanálisis adelante, y la de los clásicos también sobre el sueño. Y la cuarta parte es una parte ya dedicada completamente a la terapia, pero partiendo del autoanálisis. Entonces, también va gente que no es profesional, pero que quiere aprender autoanálisis. Entonces, para el autoanálisis es muy práctico todo lo que he dicho antes. Se empieza por el autoanálisis, pero se habla también de la terapia individual, cómo se trabaja los sueños en la terapia individual, cómo se trabaja los sueños en la terapia de grupo, etc. O sea, ya el trabajo concreto de la terapia de los sueños. Sería el cuarto módulo de la formación. No sé si vuelvo a repetir en cada plano. Sí, la pregunta que tenía es, antes has hablado del método utilizado sencillo, que es como 9 pasos o 9 etapas. Sí, él hacía lo que hacía era una parcialización y una metodología sobre el método asociativo, básicamente del psicoanálisis freudiano y junguiano, y también metía cosas de otras corrientes transpersonales, pero básicamente él trabajaba en la interpretación, no en la actuación, y por esta metodología que venía a resumir todo lo que se había escrito hasta sueños, y es creíble que lo hiciera porque era un erudito, ¿no? Y es muy práctica también, pero es una parte más del curso, no es un curso de los que hacemos en la formación CENCIL, la Fundación Cencillo o en la universidad, el máster que hay especializado en Cencillo. Es un máster transpersonal, por así decirlo, coge todas las disciplinas que se emplean actualmente de los sueños y lo que hace es ponerlas en su lugar justo, generando una metodología práctica. Y es muy práctico, todos son dinámicas, ¿verdad? Todos son dinámicas, también de grupo, pero también personales, y todos son casos prácticos, con pequeñas introducciones teóricas. Es algo que, bueno, que me pediste que los dos lo hicimos, ¿no? Es que lo que me interesa sobre todo es esa integración, ¿no? De alguna forma, con todo lo que se ha avanzado ahora en sueños. Está haciendo una labor de integración, eso que también es muy interesante. O sea, hoy en día ya hay que partir de la neurociencia, no hay que partir del psicoanálisis, obviamente. Quiero decir, como referente epistemológico está claro, es ese. Pero luego nacen los discursos y los métodos y las formas de trabajar. Y la aplicación concreta de la terapia individual, de grupo, etc. Eso es la formación. O sea, no sé si son 26 horas al final o 28. Dividían 2 fines. En 2 fines de semana. Perdona. Yo no sé si estoy confundida, pero es que pone 3 domingos. No 2 fines de semana. Tienes tu razón, no. Es que eso son las constelaciones. Vale. Un nivel son estos talleres de los que estamos hablando y hemos presentado hoy, y otro nivel por el que me ha preguntado es para hacer una formación específica en terapia de sueños. Es distinto. Eso es. Es que nosotros tenemos un máster de psicología transpersonal. Eso es. Y ahí enseñamos, hay un módulo dedicado a los sueños, pero es un método muy intuitivo. Entonces, de alguna forma, estábamos buscando efectivamente un esquema de trabajo con un procedimiento más exhaustivo, efectivamente. ¿Habéis ido alguien a catar vinos alguna vez? Te llevan a catar vinos, se acaban de Entonces te dicen, esto es un arte, pero claro, hay como 3 o 4 normas, ¿no? Pues lo de los sueños es que tiene algo de artesanía, pero que tiene también unas ácidos, alcohólicos, tiene unos parámetros. Pero no podría ser el sommelier, tal, el que pilla el que huele el vino, el que huele el sueño. O sea, una cosa son constelando sueños, que es un poco, pues eso, 3 mañanas, ¿no? Unas horas que es más el trabajo de eso, un taller, el grupo, el taller, y otra cosa es ya quien quiera saber un poco más, ¿no? Como de meterte en profundidad en el trabajo. ¿Y eso dónde se puede consultar? Pues Juan, lo anunciaremos en breve. Aún no está anunciado. Si queréis dejar también vuestro contacto para que os llegue la información también, ¿no? Vuestro mail o vuestro teléfono. Lo anunciará Juan, lo anunciaremos también en la página de Círculo de Sueños. Dejadlo si queréis en el Será seguramente para después del verano, ¿no? No, pero habrá una reunión antes, entiendo, ¿no? De presentación, sí, claro, sí, por supuesto. Pero será específica de eso. Pero digo que en sí la formación será ya pasado en octubre, noviembre, por ahí, en primera. Muy bien.
Muchas gracias a todos. Sí, muchas gracias.